Hola, sean bienvenidos a esta transmisión en donde lo que nos dedicamos a hacer es compartir la palabra de Dios para que todos nosotros seamos edificados. Y mire, déjeme decirle, sería bueno que no perdiéramos la costumbre de tener a mano nuestra Biblia. No le hace que a veces no la utilicemos porque a través de la proyección, podemos los textos ahí en la pantalla, pero que no se olvide la buena costumbre de tener la Biblia ahí en la mano, porque la Biblia es precisamente la palabra de Dios y quizá en un momento determinado usted puede usarla para no desacostumbrarse. Voy a leer el texto del cual vamos a extraer la predicación de esta mañana con la bendición de nuestro Dios. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, voy a leer del verso 12 al verso 15a. Dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti porque queremos pedir tu bendición para que nosotros podamos extraer de tu palabra eso, Señor, que tú deseas que nosotros aprendamos para poderlo vivir y así honrarte con nuestra vida. Bendícenos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo caído, por lo tanto, es natural que las tentaciones vengan una tras otra. Estamos rodeados de tentación, pero la pregunta es, ¿estamos solos ante ella? ¿Tenemos que caer irremediablemente en ella porque todos lo hacen? Y la respuesta correcta es no. Dios está ahí ayudándonos, fortaleciendo nuestra vida, pero no está decidiendo por nosotros. A veces confundimos la palabra de Dios, nos confundimos con versículos pensando que son promesas, pero la verdad es que son declaraciones y consejos de Dios. A veces piensa la gente que una vez que ya ha venido a Cristo, entonces ya no puede pecar. Y créame, es algo que sucede. Es increíble escuchárselo todavía a algunos creyentes, pero existe ese mito. Y la verdad es que la palabra de Dios no dice eso. En 1 de Juan, capítulo 1, del verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, y déjeme decirlo de esta manera por cuestiones homiléticas, por cuestiones de la predicación, si decimos que no caemos en el pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque Dios nunca dijo que no pecaríamos, que una vez que nosotros abriéramos nuestro corazón a Él y le siguiéramos y le sirviéramos, Él no dijo que no pecaríamos. Lo que sí dijo Él es que iba a estar con nosotros para ayudarnos, pero no va a decidir en nuestro lugar. La responsabilidad de decidir es nuestra. Dios no ha hecho con nosotros un lavado de cerebro o no nos ha convertido en autómatas, en robots, donde no podemos ejercer nuestra voluntad. Nosotros tenemos la libertad de elegir qué es lo que vamos a hacer cada día con nuestra vida y decidimos constantemente, cada hora. La responsabilidad de si nos mantenemos firmes en la fe o caemos es nuestra. Dios lo que hace es darnos una salida, un escape para que no caigamos, pero nosotros tenemos que decidir qué hacemos cuando enfrentamos la tentación. Saber que existe la posibilidad de fracasar, de caer, nos hace estar alertas. Así que cuando consideramos que algo puede suceder, estamos listos, preparados para enfrentarlo. De otra manera, lo que sucede es que estamos a merced de la desgracia. Si nosotros estamos confiados, pensando en que nada puede suceder, entonces estamos a merced de la desgracia. Un ejemplo sencillo que se me ocurre es precisamente que cuando empiezas a manejar, se te dice que manejes a la defensiva. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que manejes siempre cuidándote de los demás, porque los demás, si tú no estás distraído, los demás pueden ir distraídos y causar un accidente, o puede haber una falla en alguno de los vehículos y causar un accidente.
Entonces, el hecho de que tú estés atento manejando a la defensiva te puede proteger del fracaso, te puede proteger de un accidente. Así que siempre piensa en que algo puede pasar para que estés tú entonces en tu vida espiritual prevenido para lo que venga. Si te distraes en la vida espiritual o te sientes invencible, caerás por soberbia. El consejo de Dios es: mantente alerta. Precisamente ahí en 1 Corintios, el capítulo 10, en el verso 12, dice: el que piense permanecer firme en la fe, vigile, mire que no vaya a caer. Todo este capítulo 10 nos habla del fracaso que tuvo el pueblo, precisamente el pueblo israelita, y cómo fracasó y tropezó constantemente con el pecado. Y lo que Dios nos está diciendo a través de estos versos es que precisamente a nosotros no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo. Si usted se fija incluso en el verso 11, antes del que acabo de parafrasear, hay una palabra que nos debe llamar la atención. Dice que esto fue escrito para amonestarnos, o sea, para llamarnos la atención, para avisarnos que el peligro acecha. Por eso nosotros debemos de estar siempre alertas, debemos vigilar nuestra vida, para que nosotros tengamos una vida espiritualmente victoriosa. Así que sí hay victoria en la vida, sí hay victoria a nuestro alcance. No estamos condenados a caer en la tentación irremediablemente. Por eso es bueno que nosotros cuando memoricemos un versículo o queramos meditar en un versículo, tengamos en cuenta el contexto, porque el contexto nos ayuda a afirmar, a fortalecer bien el mensaje que nos está dando Dios en su palabra. El versículo 13, que es muy conocido y que muchos nos hemos memorizado, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, al mismo tiempo que viene la tentación, dice, dará la salida para que podáis soportar. Los versos, como le digo, en la palabra de Dios no vienen así como si fueran unas nubecillas flotando en el azul del cielo. Vienen acompañados de un contexto. Así que lo que dice el Señor en este verso, en este contexto, es que nosotros enfrentamos tentaciones, pero nada es nuevo en este mundo. No estamos nadie enfrentando tentaciones, ¿verdad?, que nadie había tenido antes. Por el contrario, desde la caída, desde Adán y Eva, desde cuando cometieron el pecado y fueron echados fuera del paraíso, entonces la tentación ha venido constantemente al ser humano. Pero es una tentación o un tipo de tentaciones que ha sido recurrente a lo largo de la historia. Muchos que han estado alertas han vencido obviamente la tentación, pero muchos otros han caído. Cuando la tentación viene, la fidelidad de Dios se manifiesta en que nos da precisamente la oportunidad de escapar de ella, no de caer en ella. No nos abandona a la posibilidad de caer, por el contrario, Él está siempre ahí ayudándonos para que nosotros nos mantengamos firmes y que no seamos vencidos por la tentación. ¿Por qué? Porque el pecado en un momento o en ese momento que se presenta no pica, no duele, atrae. Y eso es lo peligroso del pecado. Dios permite las tentaciones porque sabe que la puedes vencer. Ya estás preparado para vencer. La puedes resistir. Pero Él está ahí para ayudarte. Pero no toma tus decisiones. Tú decides qué vas a hacer. Pero ¿cuáles son las salidas? Te puedes estar preguntando. Antes déjame decirte lo que significa la palabra salida. Viene de la unión de dos palabras griegas que son ek, que quiere decir fuera, y de baino, que significa ir, o sea, ir fuera. Estas palabras juntas son traducidas por salida o por vía de escape, camino de escape. Así que lo que Dios está diciendo es que nos da la posibilidad de encontrar una vía de escape, una salida. No tenemos por qué caer en la tentación. La tentación no es pecado, pero la tentación puede llevarnos rápidamente al pecado. ¿Cuáles son las salidas? Mira, hay muchas que, aparte de las que yo te mencione, tú puedes saber y te puedes imaginar. Dios te habla a tu corazón o al pensamiento para darte una salida.
te habla a través de lo que te dice, no sé, alguna otra persona. Te habla, ya que estamos en estos tiempos, te habla a través del WhatsApp o a través del Facebook. Ahí te mandan un mensaje o algo, pero Dios siempre te da la oportunidad de que tú escapes. Lo hace de muchas maneras. El problema es que nosotros no querramos fijarnos en la salida. El problema es que nosotros nos estemos ya saboreando, regodeando en el pecado. Pero es nuestra decisión, no es falla de Dios. Me acuerdo que en una ocasión estuve tentado a caer en el desánimo, en la depresión. Y cuando estaba hablando con el Señor y meditando sobre esto, me llegó un WhatsApp de una persona que nunca me había puesto hasta esa fecha un WhatsApp con un mensajito. Y después de ese mensaje no me ha vuelto a escribir nada por el WhatsApp en relación a las cosas de Dios. Así que yo entendí en ese momento que Dios me estaba diciendo que me fijara en Él, que no estuviera pensando en la situación. Esa fue la salida, la vía de escape. Y lo ha hecho después de esa ocasión, en varias ocasiones. Ha sucedido lo mismo, ya sea por una persona, ya sea para el otra. La cuestión es que Dios nos da la salida, nos muestra qué es lo que debemos hacer, cuál camino debemos tomar, en qué nosotros debemos de pensar. Quizá a nadie se le figure algo espectacular, pero no se trata de espectacularidad, se trata de ser efectivo. Si entiendes que Dios te está hablando, entonces te va a ayudar por medio de muchas cosas que nosotros quizás en este momento no nos podemos imaginar. Pero fijémonos en el verso 14 de ahí mismo. Si encontramos ahí una salida, precisamente Dios la puso ahí para que lo veamos. Y ahorita vamos a entender por qué. Dice, por tanto, y esta conjunción de por tanto está haciendo un enlace entre todo lo que está hablando anteriormente acerca de la historia del fracaso de Israel con respecto al pecado. Y lo que quiere es que nosotros no caigamos en ese pecado. Por eso empieza a hablarnos de que estemos alerta, de que vigilemos. Entonces dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así que la salida más importante que encontramos para no caer es huir. Fíjate, huir. ¿En quién estás confiando para mantenerte firme y enfrentar exitosamente las tentaciones? Recuerda que los ídolos nada son. No te pueden ayudar. No puedes andarlos cargando, ¿verdad? Poniéndolos en tu casa, no sé. La cuestión es, no te pueden ayudar porque no están vivos. Pero muchas veces nosotros nos constituimos en nuestro propio Dios, en nuestro propio ídolo, y pensamos que entonces nos merecemos todo. Entonces cuidado, porque debes huir de la idolatría. Tú te estás convirtiendo en un ídolo para ti mismo, creyendo que te mereces todo. Este verso utiliza la palabra huir, y aquí, como en otros versículos que veremos, huir no significa cobardía, significa inteligencia. Fíjate bien, huir no tiene nada que ver con ser cobarde, tiene que ver con la inteligencia. ¿Por qué? Porque después de la caída, nuestra mente tiende hacia el pecado, no a la obediencia a Dios, hacia el pecado. Entonces huye, porque puedes ser atrapado y vencido. Huye. No te quedes a enfrentar la tentación. Eso es orgullo, es soberbia. Si piensas que eres invencible, si así fuera, Dios nos diría que nos quedáramos y lucháramos a vencer. Pero nos conoce y sabe que somos débiles. Y nos dice, no te pases de listo, huye. La salida más inteligente, la salida más valiente es huir. Solo los cobardes huyen, puede estarte diciendo el enemigo, puede estarte diciendo Satanás. No le creas, te quiere hacer caer, provocándote a que tengas una reacción tontamente valiente. Cuando era un adolescente,
estudiaba karate. Y en un seminario, en un dojo, me acuerdo en un día por ahí especial que se puso en las fechas del dojo, vino precisamente uno de nuestros maestros, era un tercer dan japonés, y estuvo hablando y dándonos consejos acerca de las técnicas y las formas, etc. Y alguien le preguntó que si nos encontrábamos con alguien que nos quisiera asaltar en la calle y traía un cuchillo en la mano, ¿qué debemos hacer?, le preguntó. Y él dijo sin ningún ambaje, dijo directamente: corran. Quizá muchos no comprendimos exactamente cómo correr, si estamos aprendiendo a defendernos de cosas como esas. Pero mira, la verdad es que de valientes tontos están llenos los panteones. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si Dios dice que hay que huir, que no hay que enfrentar, fíjate, ahí no hay que luchar. En las tentaciones no hay que luchar. O sea, quedarnos a enfrentarla. Hay que huir, hay que quitarnos de donde aparece ese riesgo. Y a través de los tiempos, esto es una afirmación muy sensata. Déjame platicarte. Tzu Lu, no estoy estornudando, ese es el nombre de uno de los más destacados alumnos de Confucio. Pues precisamente a este hombre un día Confucio le preguntó que a qué tipo de personas escogerías, le dijo, para pelear a tu lado. Y Tzu Lu contestó: no escogería hombres valientes que estuvieran dispuestos a pelear con un tigre y morir en el intento, porque no les preocupa vivir o morir. Escogería hombres que se acercan a las dificultades con cautela y que prefieren ganar en base a una estrategia. O sea, él no está esperando a llegarse de personas para luchar que sean valientes tontos, sino gente inteligente. También conocemos de Mao Zedong. Podemos decir de él muchas cosas, pero una que no podemos negar es que él era un gran estratega. Y él dice en uno de sus escritos lo siguiente. Dice: las armas son importantes para la guerra, pero no son decisivas. Lo que más cuenta para la guerra son los hombres inteligentes. Eso es lo que dice Mao Zedong y sabemos, bueno, fue un gran estratega, logró su objetivo. Así que al menos estos dos que hemos visto están de acuerdo precisamente en que se necesita ser inteligentes, y entonces hay que recurrir a estrategias inteligentes. Y hay veces que, aunque nos parezca increíble, una estrategia inteligente es huir. Mira que esto lo dice Dios, no lo están diciendo los hombres inteligentes del mundo, lo está diciendo Dios, y Dios dice: huye. Dios nos dice, sí, en algún lado de la Escritura Dios nos dice que seamos esforzados y valientes, pero no te confundas, nunca valientes tontos. Los valientes inteligentes permanecen para seguir luchando para la gloria de Dios. Huyendo, te pones a distancia del peligro y puedes pensar con cordura, la cordura que proporciona la palabra de Dios. Huye. Si nos fijamos en la Escritura, vemos que Dios desprecia a los cobardes. Así que en este caso te decía, huir no es cobardía. Dios repudia la cobardía. Nosotros podemos encontrar varios versículos que te los voy a leer más adelante, o te voy a resumir los versículos, porque yo quiero que veas esto. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes están a la cabeza de esta lista? Los cobardes. ¿Por qué Dios no quiere a los cobardes? Vamos a ver algunas razones. Ahí en el Deuteronomio, en el capítulo 20, se encuentran lo que eran las leyes para la guerra. Voy a leerte de manera resumida del 2 al 9 para que tú veas qué está pensando Dios con respecto a los cobardes.
Dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Quiero que te fijes las cosas que le dice. No desmayes, no temas, no muestres azoro delante de ellos, y ni tampoco te desalientes y que ellos lo puedan notar. Dice entonces que el Señor va con nosotros a pelear con el enemigo, dice, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? O sea, ¿quiénes son los cobardes? Vaya y vuélvase a su casa. ¿Por qué no los quieren ahí? Fíjese que no está diciendo que los van a apedrear o se van a burlar de ellos. Simple y sencillamente les dice: mira, si tú eres medroso y pusilánime, si tú eres un cobarde, dice, váyase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Por qué Dios no quiere a los cobardes? Porque contagian a los demás. Los cobardes contagian sus sentimientos. Manténlos lejos de ti. Juan 12:48, si lo leemos, podemos sacar como conclusión que los cobardes rechazan la palabra de Dios. Y no se trata de que rechacemos la palabra de Dios, sino que la tomemos y la apliquemos a nuestra vida. Hebreos 10:38 dice que los cobardes retroceden ante la fe en lugar de seguir adelante. O sea, estoy sacando aplicaciones de estos versículos. Los cobardes retroceden. Dios no quiere que retrocedamos nada, sino que sigamos adelante con fe. Apocalipsis 17:4 nos dice que los cobardes son como la gran ramera que se revuelca en la inmundicia del adulterio y las fornicaciones. Eso hacen los cobardes. Dios no quiere cobardes en sus filas. En resumen, porque los cobardes cambian su lealtad por los placeres, por lo que más les conviene, por lo que más les hace cómoda la vida. Somos exhortados también en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda carta, en los versos 6 y 7, yo sé que se lo sabe incluso de memoria, donde lo que les dice Pablo es que avives el fuego del don que Dios te dio. Quiere que aviven su fe, su fidelidad, porque le dice algo muy importante. El espíritu que nos ha dado Dios, cuando tú abriste tu corazón a Cristo Jesús, cuando tú te decidiste a seguir al Señor Jesús, te dio un espíritu que no es cobarde. Te dio un espíritu entonces de valentía para enfrentar la vida ahora con la fe. Pero desgraciadamente puede haber cobardes entre los creyentes. Mira esto. Mateo 10, del verso 32 al 33 dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:38, con esta misma idea, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué tremenda declaración del Señor Jesús. Por haber sido cobarde, por no entender el espíritu que Dios nos ha dado, Él puede un día presentarte con tu Padre, que se llegará el día. Se llegará el día en que Él nos presente con el Padre Celestial, y qué tremendo será que Él se avergüence de nosotros. Cuando Él le diga al Padre: mira, sí, Él abrió su corazón a mí, Él creyó en que morí por sus pecados, pero Padre, no quiero ni decirte su nombre porque estoy avergonzado de Él. Wow. Por eso tú que eres creyente, no debes dejarte vencer por el temor a vivir tu fe, o por temor a predicar tu fe. En cuestiones de tentación,
Dios no nos pide entonces que nos enfrentemos a ella, sino que hay que huir, porque somos débiles para algo, algunos en alguna cosa, otros en otra, pero la cuestión es, hay que huir. En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cuando estés siendo tentado sexualmente, huye, no trates de vencer esa tentación solo y apartado de todos los demás. He dicho muchas veces este consejo a los jóvenes. Cuando estés siendo tentado sexualmente con tu novio, con tu novia, no se aparten a lo oscurito, allá donde nadie está, allá donde nadie los ve. No trates de aparentar falsa piedad, animándote uno al otro a que oren para que la tentación sea vencida, porque no va a ser vencida la tentación. Por eso Dios dice, huye. Hay que ir a donde está la luz, a donde están los demás, para que no caigas, porque mira, desgraciadamente esto ha sucedido una y otra vez. Por desgracia así ha sido. Por desoír el consejo de Dios, han pasado por esta desgracia. Así que jovencita, huye, no te quedes ahí. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Cuando tus amigos te estén retando, cuando tus amigos te estén desafiando a que hagas algo malo, sé inteligente, huye. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque te van a provocar, te van a mencionar tu hombría, te van a mencionar tu orgullo, que si no tienes coraje, no los oigas. Huye. Recuerda que si te están animando a hacer algo malo, no son realmente tus amigos. Lo que quieren es hacerte que seas como ellos. Lo que quieren es hacerte que caigas para luego burlarse por cómo te vieron caído por el alcohol o por la droga. Eso es lo que quieren. Se van a burlar de ti al verte borracho, al verte perdido en los sentidos. Se van a burlar de ti cuando estén embarazados. No te creas cuando te digan, te necesito. No te creas cuando te digan, ya somos adultos. Huye. Me acuerdo, hace años vino un jovencito, lo conocía, nos llevábamos bien. Lo vi preocupado y le pregunté que qué le pasaba. Moviendo la cabeza así, con el entrecejo clavado, me dijo, es que mi novia se embarazó. Y yo le dije, se embarazó, así como por obra del Espíritu Santo. Le dije, ¿fue ella solita? Le dije, cobarde, ¿fue ella solita? Quizá por eso ya después ya no lo volví a ver. Los cobardes cambian de acuerdo a la situación. Buscan lo que mejor les acomoda sin que ellos tengan que pagar un costo. Por eso la Escritura nos dice, no te pases de listo, huye. En 1 Timoteo capítulo 6, verso del 10 al 11, dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El mundo te enseña que si no eres ambicioso o materialista, no eres nadie. El mundo te desafía para que persigas lo material. Lo espiritual no importa, lo espiritual no sirve para nada. Lo que sirve en este mundo y en esta sociedad, dicen, es lo material. Todas las cosas de la espiritualidad son tonterías y estás perdiendo tu tiempo a los ojos de ellos. Con el dinero dicen, hay viajes, hay fiesta, hay diversión, gente bonita e interesante que puedes conocer, siempre riendo, siempre aparentando ser felices.
aparentar ser siempre felices. Pero yo te quiero recordar lo que dice un hombre que fue inmensamente rico y que no se negó nada que el dinero y el poder no pudieran alcanzar. Pero cuando llegó a la vejez, llegó amargado porque se dejó llevar por la ilusión. Hay un dicho en este mundo que no es verdad, pero que se usa como bandera. Dicen, lo bailado, ¿quién te lo puede quitar? Y yo cuando escucho ese dicho que creo que dice lo paseado y lo bailado, ¿quién te lo puede quitar? Se me hace tan absurdo, tan tonto, porque es como manotear en el aire. Ya no puedes agarrar nada. Eso pasó, eso se quedó allá atrás. Fue una mera ilusión. Lo mundano no satisface de manera permanente. Lo mundano no es cierto que te hace feliz de manera permanente. En Eclesiastés 2, este hombre, este rey que fue Salomón, verso 1 y 2 dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, dice, y me gozaré de bienes, mas he aquí, también es vanidad. O sea, no sirve para nada, lo que ofrece es falso, no dura, está hueco, está vacío, te vas a quedar a final de cuentas sin nada. Este rey probó de todo, no hubo nada que no se pudiera satisfacer con ello. Pero son un satisfactor ineficaz, porque mira, se necesita de una y otra vez, y nunca estás satisfecho, siempre estás queriendo otra vez, porque si no vives en ese mundo, te sientes aburrido, sientes que algo te falta, vives desmotivado. Por eso se necesita la repetición constante para sentirse feliz, porque en realidad no satisface. No tendrías que andar detrás de la droga, detrás del alcohol, detrás de las fiestas, detrás del ruido, si satisfacieran verdaderamente. Lo que pasa es que producen sed de emociones, porque no te pueden llevar a otro nivel. El Eclesiastés, cuando se da cuenta de este error, llegó a una conclusión irrefutable, innegable, indiscutible. Él dice, a la risa dice enloqueces. ¿Y qué vemos? Todo mundo riéndose, todo mundo siendo o aparentando ser feliz así. Y este hombre que lo vivió, dice, eso enloquece. La sana alegría y la risa con la familia es lo que realmente llena nuestra vida, nuestro corazón, nos anima, porque les vemos felices, porque se refleja en sus rostros. No hay necesidad del alcohol, no hay necesidad de la música estridente o de las drogas para divertirse. Es en la familia en la que la risa no enloquece, llena de satisfacción, llena de alegría. Y al placer, dice el predicador, le dijo, ¿de qué sirve esto? El placer carnal satisface momentáneamente, no es amor, porque el amor lleva al compromiso. Y ahí la tremenda e inmensa diferencia. Cuando realmente vives enamorado de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo, entonces hay satisfacción. No tiene por qué andar buscando en uno y en otro lado, porque si no es así, es como dijo aquel compositor, que queriendo llenar su vida
consiguen solo vaciarla, porque es vacío, es vanidad, es hueco, nada sólido, nada de peso. Siempre lo que el mundo, la carne y el diablo ofrecen es vanidad, hueco, vacío, fracaso en la vida. ¡Huye! Hay cosas que sí enriquecen tu vida y te dan peso y valor. Sí le dan sentido a tu vida. La fe en Dios, el amor a Dios y a ti mismo y a los demás que te rodean. La paciencia para que esperes lo que Dios tiene preparado para ti. Cosas como estas no te llevan a una vida que tienen que ensordecer para vivir. Cuando hablamos de la salida, lo más probable es que pensemos en una puerta. Una puerta que es símbolo de entrada y salida. El Señor Jesús, como un símbolo, dijo que Él era la puerta. La puerta. Él se refiere a la puerta en que podemos encontrar la salvación, en donde podemos encontrar el verdadero sentido de la vida. No es un motivador momentáneo. Pero esa puerta, que es el Señor Jesús, nos enseña cómo encontrar la salida a las tentaciones. Porque sí, Él fue semejante a todo, a nosotros, pero Él nunca cayó en la tentación. Él nunca cometió pecado. Sí sufrió las tentaciones. Él sabe lo que es enfrentar las tentaciones. Y cuando vino Satanás a tentarlo para que cayera, el Señor siempre lo venció. En cada una de esas tentaciones lo venció utilizando la palabra de Dios. Pero escúchame, la utilizaba porque la vivía. Y eso es lo que hace la diferencia, lo que trae la victoria. Pero me pregunto, ¿conoces la palabra de Dios como para que la puedas recordar en los momentos de la tentación? Y si la puedes recordar en los momentos de tentación, te pregunto, ¿la obedeces? Esa es la salida. Nos la mostró el mismo Señor Jesucristo. Dios es fiel. Dios lo que ofrece es ayudarnos, mostrándonos una vía de escape, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Él no decide por nosotros, nos deja en la libertad de que tú, por tu convicción, por tu amor, por tu fidelidad a Él, por tu fidelidad a ti mismo y a tu familia y a los que te rodean, tú decidas para la gloria de Él y para tu bien. Conclusión: debes vigilar tu vida para no caer. Esto es una lucha despiadada por parte del diablo, la carne y el mundo. Dios está ahí para ayudarte, dándote la salida. No juegues con la tentación, huye. Pablo termina estos versos diciéndonos: como a sensatos os hablo. Ojalá que así sea, que estés oyendo sensatamente, atentamente, con inteligencia, porque sí hay salida para la tentación, sí hay victoria sobre la tentación. Huye. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos dices en tu palabra, por el consejo que nos das, Señor, para que nosotros no andemos imaginándonos cosas y actuemos de inmediato, Señor, para defender nuestra vida espiritual, para defender también la vida de los que nos rodean, porque si nosotros somos dañados por la tentación, los demás también serán dañados de alguna manera, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por darnos la convicción de lo que debemos nosotros hacer. También te ruego en este momento que tú sigas bendiciendo la vida de todos nosotros, Señor, dándonos bendición en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra casa, donde quiera que nosotros nos movemos para sacar adelante, Señor, nuestra familia. Te ruego, Padre, que tú nos bendigas y nos prosperes a pesar de la situación. Señor, la situación en el mundo es difícil.
Sí, lo reconocemos, ahí está, Señor. Pero tú eres Dios y nosotros estamos mirando a ti. Dice la Escritura, como miran los siervos las manos de su Señor, así es como nosotros miramos para poder tomar de ella lo nuestro, Señor. Y tú eres un Dios que das abundantemente. Por eso entonces yo te ruego que el trabajo, el negocio, la casa de mis hermanos sean prosperadas, Señor. Bendice también, te rogamos, como cada semana lo hacemos, porque los diezmos y las ofrendas que los hermanos traen generosamente, Señor, es por amor a ti. Y que sean también, Señor, usados para que tu obra no se detenga en este mundo que tanto está padeciendo hoy, Señor. Que no se detenga, sino que por el contrario tu obra crezca. Ayúdanos siempre a administrar entonces esos diezmos y esas ofrendas con bien, con honestidad, para la gloria tuya, eterno Dios. Te ruego esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el nombre de este Dios maravilloso que nos quiere ver victoriosos en un mundo que constantemente nos atrae a las tentaciones, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.